compartiendo el libro de Levítico capítulo por capítulo, y ya nos toca en esta mañana estudiar el capítulo 21, y lo hemos titulado Condiciones para servir a Dios. Condiciones para servir a Dios. Levítico capítulo 21, o en el original hebreo, el libro de Vayikra, con B chica, Vayikra, que significa Dios llama. En los capítulos del 11 al 20 de Levítico, Dios le dio a Israel las leyes para que se gobernaran. Leyes que les enseñaron a vivir vidas santas con el propósito a largo plazo de construir una sociedad fuerte, moral y espiritualmente. Las sociedades que pueblen el futuro, México, Estados Unidos, Europa, o no importa qué región sea, tenemos que ser sociedades que podamos poblar esta nación y estas tierras con fundamentos sólidos espiritualmente. El futuro de México no se encuentra en su relación próxima con la Unión Europea, ni con el comercio, el tratado con Estados Unidos, ni con Canadá. El futuro de México se encuentra, el de Costa Rica y el de cualquier país, a través de familias que viven y tienen fundamentos morales y espirituales profundos. Ahora, en el capítulo 21 y 22 del libro de Vayikra, o Levítico, Dios les da leyes ahora para gobernarse como individuos. Ya les dio las leyes para gobernarse como pueblo y como nación, y ahora Dios quiere que comiencen a entender que la conducta es el resultado de nuestras relaciones con Dios y no la causa. Voy a repetir esto porque es importantísimo. La conducta, la forma como tú te comportes ante el mundo, ante tu familia y ante la sociedad, es el resultado de tu unión con Dios. No es la causa de tu unión con Dios, sino el resultado de tu unión con Dios. Yo hago buenas obras, no para que con las buenas obras yo agrade a Dios y diga, mira Señor lo que hice, mira, fíjate los dulces que le di a los niños y ayudé a los lisiados y etcétera, etcétera, sino que lo que hago no es para agradar a Dios, sino es el resultado de mi unión con Dios. Mis buenas obras son el fruto de mi fe, no son para que yo pueda tener fe. Por eso la fe sin las obras es muerta. Pero las obras no me salvan, las obras no me dan mérito delante de Dios. Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si yo mantengo una comunión diaria con Dios, si yo mantengo una relación diaria con Dios, voy a dar un fruto. Y este fruto de mi unión con Cristo son buenas obras. Y estas buenas obras yo no tengo mérito en alguno, porque las está produciendo Cristo a través de mí. Entonces ya no tengo de qué gloriarme ni de qué jactarme, porque lo que hago, lo hago como el resultado de mi unión con Cristo. No estoy tratando de comprarme el favor de Cristo, ni comprarme el favor de Dios con lo que hago, sino que tiene que ser la condición por la cual yo vivo cerca de Dios. Esto es importantísimo para que no caigan ustedes en el legalismo, que es una doctrina herética y que es algo que puede corromper a cualquier iglesia. Los hijos de Aarón eran sacerdotes de Dios por nacimiento. Recuerda esto. Por nacimiento. No era una posición adquirida. Nadie es cristiano porque mi papá fue cristiano, o mi tía fue una monja, o tuve un tío arzobispo, o me voy a ir al cielo por una posición que recibí. Necesitamos nacer de nuevo para entrar a la familia de Dios. No se trata de un progreso ni de algo que uno tenga y otro no tenga. Todos los hijos de Aarón eran todos hijos de Aarón y del sacerdote. Pero, aun cuando todos eran hijos de Aarón, los sacerdotes, la capacidad para que ellos comprendieran esta posición de gozar de ella y de los privilegios que de ella dependían era otra cosa. Entonces, todos en la iglesia somos hijos de Dios, pero muchos de ustedes tienen más bendiciones que otros. Muchos de ustedes tienen más privilegios que otros.
Y muchos que no tienen estos privilegios tienen envidia y odian y murmuran de aquellos que reciben bendiciones de Dios. Pero el hecho de que tú no recibas bendiciones de Dios implica solamente tu baja estatura espiritual. Y el hecho que otras personas tengan más bendiciones de Dios no implica que sean diferentes ni que tengan un lugar privilegiado, porque Dios no hace acepción de personas, sino simplemente por su unión con Dios. Están dando más fruto y están recibiendo el fruto de su cosecha. Uno podía ser un niño dentro de los hijos de Aarón y otro podía haber llegado a la madurez. Los niños, dice Hebreos 5, 11 al 14, el que es niño no puede participar del alimento sólido, sino que tiene que participar de la leche, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo recuerdo cuando una persona me dijo un día, quiero que me expliques, Armando, la predestinación. ¿Cómo está eso de que fuimos predestinados? ¿Dónde está la responsabilidad humana? Yo le pregunté cuánto tiempo tenía en Cristo. Me contestó, tengo 1 año y medio. Dije, no te puedo explicar la predestinación, porque no lo entenderías. Va mucho más allá de tu capacidad para poder entenderlo, y no estoy diciendo que seas un tonto, ni que seas un ignorante. Simplemente tu nivel espiritual no alcanzaría a discernir. Porque las cosas del Espíritu se disciernen, no se asimilan racional ni logísticamente, sino se tiene que discernir espiritualmente. Entonces tenemos que entender esto, que mientras más crezcamos, más entendemos. Y una de las cosas que más he orado durante toda mi vida cristiana es entender las profecías. Y desde que me convertí tuve una pasión por el aspecto escatológico de la Biblia y la profecía. Y siempre es algo que me ha apasionado y es a lo que más horas de estudio le he dedicado a la palabra de Dios. Y hasta ahorita, después de 25 años de comprender a Dios y entender cada vez más a Dios, comienzo a entender los cuernos y las cabezas de Daniel y Apocalipsis. Me traían en jaque como 2, 3 años y los dejé y volví a estudiar. Y ahorita el libro de Daniel y Apocalipsis, así siento que la luz me está entrando y le doy gracias a Dios por poder comprender cosas. Y ahorita ya están las piezas de rompecabezas juntándose. Algún día vamos a compartir con ustedes todo esto y es una bendición, pero es el resultado de años y años de buscar a Dios en oración para que nos dé entendimiento de las cosas profundas de su palabra. No es más que a través de la oración y la dedicación y la perseverancia que la revelación viene del cielo. Entonces no creas que de la noche a la mañana ya quieres entender todo. El camino es largo, se requiere perseverancia, se requiere estudio, se requiere fe, se requiere pasar pruebas y hay recompensas. Vale la pena poder llegar a comprender a Dios. Veamos pues a continuación, en los primeros versículos de Levítico 21, del 1 al 9, las condiciones básicas para ser sacerdote. En primer lugar, del 1 al 4 se nos da la primera condición para servir a Dios: no contaminarse, lamentándonos en demasía por los muertos. No contaminarnos, lamentándonos en demasía por los muertos. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Si tú tienes 1 año en Cristo ahorita, 6 meses en Cristo, 2 años en Cristo, y lees esto, no lo entenderías, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que contaminaron por los muertos? ¿Por qué? Por el nivel espiritual. Damos gracias a Dios que podamos estudiar estos bistezotes, estas chuleras de puerco, como yo les llamo, para que comiences a expandir tu mente y aunque tengas poco en Cristo, comiences a comprender las profundidades de la vida espiritual de la palabra de Dios. Diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Esto es asombroso. Esta ley enfatizaba el hecho
de que los que servimos a Dios no debemos darle demasiado énfasis a la muerte, sino a la vida. El sacerdote le era permitido amar al difunto, a los familiares del difunto, consolar a los difuntos, lamentarse tal vez por 2, 3 días por algún miembro de la familia cercana, pero no le era permitido lamentarse y guardar luto mucho tiempo, porque se contaminaba. La palabra contaminar se podría traducir con una palabra más clara, más asimilable en nuestro lenguaje moderno, y se podría sustituir con contagiarse. Cuando una persona, fíjense ustedes lo que está pasando en el mundo espiritual, lo que el Espíritu Santo nos dice en este momento. Cuando un cristiano o un siervo de Dios pasa demasiado tiempo lamentándose, ¡ay, mi abuelita! Ya tiene 6 meses y sigue llorando a la abuelita. ¡Ay, a mi padre! ¡Ay, ya tiene 1 año lamentándose! Cuando tú le pones demasiado énfasis a eso, en ese momento se te ha olvidado que esa persona por la cual te lamentaste era normal que lloraras, y qué bueno que lloremos por nuestros difuntos. Necesitamos hacerlo, porque no es posible que nos traguemos nuestras emociones, pero es necesario que entendamos que no podemos pasar demasiado tiempo manteniendo ese suceso en nuestro corazón, porque nos contagiamos espiritualmente y atraemos a nuestra vida un espíritu de depresión. Atraemos a nosotros un espíritu de desánimo. Yo tengo, para poder servir a Dios, que estar totalmente libre de emociones negativas que puedan controlar mi mente. Entonces, necesito, para poder servir a Dios, para poder explicar el Evangelio, yo no puedo estar así para servir a Dios, no puedo, necesito que tener gozo, necesito tener paz, necesito tener seguridad, y bueno, ya lloré a mi difunto, y nos vamos a ver en el cielo, porque para eso Cristo resucitó, para traernos esperanza. Pero si yo mantengo demasiado mi mente y mis pensamientos en esa persona que tiene más de 1 año de muerta, me contagio espiritualmente y atraigo a mi vida maldiciones. Y Dios le llama contaminarse por los muertos. Esto interrumpe nuestro servicio a Dios. Recordemos que la muerte en la Biblia es el símbolo de la contaminación y el castigo de Dios pronunciado contra el pecado. La paga del pecado es la muerte. No es coincidencia que los pueblos paganos y las religiones paganas celebren un día dedicado a los muertos. Los cristianos no celebramos eso, porque para nosotros es un paso por un túnel que continúa por la vida eterna. El cristiano no regresa jamás a la tumba de su difunto. ¿Por qué? Porque ya no está ahí, porque no se encuentra ahí, porque no me está escuchando ahí, y el mole y las flores que les llevo ni le van a gustar ni se le va a comer. Y en segundo lugar, cuando yo regreso a ese lugar y creo que ahí está para recordar su memoria, en ese momento no estoy haciendo más que atormentarme. Esto es una revelación que solamente Dios no la puede dar. Lo enterraste, ya le echaron la tierra, gloria a Dios, ya no regreso, mientras más rápido quite de mi memoria eso, mucho mejor. Algún día nos veremos, como le dijo David a su hijo, debes saber que Dios se llevó. Tú no vienes a mí, hijo mío, pero yo voy a ti. 1 Samuel 12. Entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestra percepción, nuestra visión, la forma como percibimos la vida, la tenemos, es una revolución total el cristianismo. Porque los pensamientos de Dios vienen a revolucionar mis ideas paganas, mis ideas culturales que no están basadas en la palabra de Dios, mis ideas y mis filosofías que lo único que hacen es llevarme a una vida más lenta en el servicio a Dios. Miren ustedes en el libro de los Números, después del Levítico, sigue Números, para que no se vayan hasta Apocalipsis.
Números 19. Después de Levítico sigue Números. Capítulo 19. Versículos 13 y 14. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Esta ley, a la luz de la ciencia del siglo XXI, nos maravilla, porque en aquel tiempo no se conocía que las infecciones y los contagios y la propagación bacteriana se descubrió hasta hace algunos años. Todavía hasta hace 150 años en Europa los doctores no sabían que al operar a una mujer de parto tenían que lavarse las manos y las operaban y las abrían así, y había una mortandad de casi un 85% de mujeres embarazadas y ni siquiera podían tener el niño, hasta que un doctor vienés, estudiando el Levítico y Números, encontró que Dios le mandó a Israel que siempre que hubiera muertos no los tocaran. ¿Y por qué no los tocaban? Porque había contaminación bacteriana, microbiana, cosa que miles de años después se descubrió. Ahora los doctores usan guantes de plástico y antes de entrar al quirófano, antes de ponerse los guantes, se lavan la mano con jabón 5, 10, 15 minutos, y antes de comer tenemos que lavarnos las manos 1 minuto con agua de jabón, antes de lavarme la cara, agua con jabón, antes de acostarme, lavarme agua con jabón, porque nuestras manos diario tienen microbios, tienen dinero, y así me como los tacos, así me como las tortas, y todo eso me contamina y me infecta, me da amibiasis, problemas gastrointestinales, y es una inmundicia sentarte a comer sin lavarte las manos, o comerte una torta o un taco sin lavarte las manos. Agarra una servilleta con la torta y cómetela con la servilleta. Agarra el taco con la servilleta, pero no le pongas tus manitas llenas, infectadas de microbios, porque por eso tienes los intestinos como los tienes. Por eso dices que en la noche se aparece Juan Diego. La persona era considerada contagiada 7 días. Y durante esos días no podía entrar al santuario. El llamado del sacerdote era enfocarse en la santidad y en la vida, no en la muerte. En Mateo 8, 21 y 22, un señor le dijo a Cristo, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Y Cristo le contestó en Mateo 8, 22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Jesús comienza a romper estas fortalezas, estos patrones, estas ideas desde hace 2000 años, porque el enemigo viene al contrario de la enseñanza de la Biblia y nos pone demasiado énfasis en la muerte. ¿Saben por qué? Porque dice Hebreos 2, 14 y 15, que Satanás tiene el imperio de la muerte. Él es el rey de la muerte, Satanás. Y Cristo viene y saca de la muerte la luz, la inmortalidad. Y saca a través del Evangelio la inmortalidad a través de la predicación de la palabra. Y nos libra del temor de la muerte. Y nos libra del paganismo y nos libra de esos pensamientos traumáticos y de vestirme de luto 4, 5 meses, 1 año y de todas esas cosas que me impiden vivir. Son lastres en nuestra vida, son pesos que no nos dejan avanzar y correr con paciencia la carrera de la fe. No podemos en la vida tener este tipo de pensamientos porque detienen nuestra vida. En segundo lugar, Levítico 21:5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. La palabra tonsura en el hebreo es korcha, que se pronuncia korja, y significa raparse la cabeza. No como Moisés, que lo raparon porque está enfermo, ¿verdad? Allá atrás.
Era una costumbre pagana raparse pelones. Y cuando se lamentaban por los muertos, se rapaban y se cortaban las barbas. Y la mayoría de los paganos y de las tribus que nos rodean, mientras hacían estas celebraciones, comenzaban a cortarse literalmente la piel. Ahorita se ha trasladado por la tecnología moderna a lo que se llaman tatuajes. Y Dios, escúchenme bien, jóvenes, Dios prohíbe aquí en su palabra, y en Levítico 19, 27 y 28, que no nos hagamos ninguna marca en nuestro cuerpo. Los tatuajes tienen un origen, y el origen es Satanás. Es increíble que ahora hasta los niños les tienen una lagartijita, ahora hasta los recién nacidos. Miren ustedes cómo estamos llenos espiritualmente el medio ambiente de todas estas costumbres que tuvieron su origen en Babilonia. Pero nosotros somos hijos de la luz y tenemos que romper con estas cosas que a Dios no le agradan. Miren un ejemplo en Primera de Reyes 18. Cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal. Primera de Reyes 18, 26 al 28. Entonces ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y ¿qué cosa? Se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas. Escuchen lo que dice la Biblia, conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estas costumbres, estas tradiciones se transmiten de bisabuelo, abuelo, a padre, a hijo, de generación en generación. Y si tu padre se tatuaba, si tu madre se cortaba, si mi abuela fue bruja, si mi abuelo fue idólatra, yo corto hasta aquí esta maldición. Y mis hijos les voy a transmitir otra cosa que yo corté con mi conversión a Jesucristo. Y voy a tratar de que mis hijos reciban otra mente, otra cultura, otras ideas, otros pensamientos. ¿Por qué? Porque quiero formar una simiente santa, una nueva generación de hijos y nietos que ellos se conviertan en bendición a todos los demás que siguen después de la persona que se convirtió. Yo voy a detener hasta mi vida lo que heredé de mis antepasados. De eso se trata la vida cristiana, de romper maldiciones, tradiciones, culturas que van en contra del pensamiento y la forma, el carácter de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No podemos hacernos tatuajes, ni cortadas, ni solamente raparnos por onda. No es coincidencia que la mayor parte de los jugadores de Brasil se rapen la cabeza, que es el lugar de más alto espiritismo y de ocultismo y de brujería y de vudú en el mundo. Vean ustedes, el carnaval de Brasil es el carnaval más satánico, más inmoral, más degradante que existe en la historia de la humanidad. No es coincidencia que todos los brujos como Antón Lavey estén rapados a coco. Ahora otra cosa es cuando una persona se quiere, ¿verdad?, tiene una enfermedad, cualquier cosa, te cortes el pelo, o porque te salga bien, ok, pero mantenerte rapado durante todo el tiempo no le agrada a Dios, porque para eso Dios nos dio el pelo. A los hombres les dio el pelo y a las mujeres les dio el pelo largo. Entonces, así como a la mujer le es deshonroso traer el cabello demasiado corto, al hombre le es deshonroso raparse totalmente el pelo y dejarse el pelo demasiado largo.
Dios nos da el diseño, no lo formamos nosotros, no ponemos nosotros las modas, las pone Dios desde su altar. Vamos en tercer lugar, en el versículo 7 y 8, que debían casarse con una mujer pura. Con mujer ramera o infame no te cases, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues él es pan de tu Dios ofrece. Santo será por ti, para ti, porque santo soy yo Jehová, que lo santifico. Dice el versículo 13, tomarás por esposa a una mujer virgen. No tomarás viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Por qué? Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Es increíble que un hijo de Dios o alguien que comienza a servir a Dios y es soltero entienda que debe de orar por la mejor clase de muchacha que pueda en esta vida existir. Y sí existen. Y si tú eres una muchacha que no te has casado, debes orar por el mejor varón que exista en Tlanepantla o en el DF. Y sí existen. Y cuando nosotros nos dedicamos y nos consagramos y le decimos, Padre, yo no quiero casarme con cualquier muchacha, yo no quiero casarme con cualquier muchacho, yo quiero casarme con una muchacha, si es posible, ¿verdad? Si es posible, hasta que sea virgen. Y si es posible, hasta que mi novio, mi hombre, yo sea la primera mujer que en la noche de bodas le pueda decir, mi cuerpo, quiero que decírtelo, lo he guardado para esta noche y te lo ofrezco puro, transparente, sincera, en sinceridad y en transparencia delante de Dios. Soy tuyo para la gloria de Dios. No hay cosa más maravillosa y virtuosismo más excelso que la virginidad en las mujeres y la virginidad en los hombres. Pero ahora es una broma. Ahora se ríe la gente o tus amigas se ríen si les dices o te atreves a decir que eres virgen. Se ríen de ti. ¿Por qué? Porque Satanás ha pervertido el diseño de Dios. Pero las normas de Dios siguen siendo elevadas para el pueblo de Dios. Si ya estás casado o ¿verdad? Ya te casaste con una mujer que no fue así, con un hombre que no fue así, gracias a Dios porque dice 1 Corintios 6, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu de vuestro Dios. Y éramos antes ladrones, asaltantes. La iglesia son puros ex prostitutas, ex homosexuales, ex pandilleros, ex ladrones, ex narcotraficantes, ex trapecistas. Puros ex somos aquí. Pero si tú tienes la oportunidad de iniciar tu vida con Dios y me estás escuchando, Dios quiere que te cases con una muchacha